Hola, mi nombre es Valeria Guadalupe González Guerra y mi equipo está conformado por Claudia Vanessa Córdoba Rodríguez e Isis Danae Valenzuela Zamora. Nosotros estamos en el grupo de tercero C, Contabilidad Matutino. Hoy yo les presentaré el apartado de operaciones en pólizas contables, pero primero les quiero dar una pequeña introducción a ellas. Tenemos 4 tipos de pólizas: póliza de diario, póliza de cheque, póliza de egreso y póliza de ingreso. Primero vamos a hablar de las pólizas de diario. Estas son cuando no entra ni sale dinero. Como por ejemplo podemos poner de que vendemos algo a crédito. Ellos no nos van a pagar después de un tiempo y pues ahí no entra ni sale dinero. Luego está la póliza de cheque. Esta es cuando sale un cheque de nuestro banco. Como por ejemplo podemos comprar algún producto y lo queremos pagar con cheque, ahí se utilizaría póliza de cheque. También tenemos lo que es la póliza de egreso. Esta es cuando va dinero en efectivo de salida, como por ejemplo podemos pagar la luz y lo vas a pagar con efectivo, ahí sería una póliza de egreso. Luego tenemos la póliza de ingreso. Esta es cuando entra efectivo, por ejemplo cuando alguien nos compra y nos compra con efectivo, o sea con caja. Aquí tenemos las operaciones que vamos a llevar a cabo. Como punto número 2 tenemos el registro de las pólizas. En esta vamos a explicar más o menos las partes de las pólizas contables. Primero tenemos que identificar qué tipo de póliza es, si es de ingreso, de egreso, de cheques o de diario. Una vez identificado eso, tenemos que identificar la misma póliza con un número. Y tenemos que, en la parte de abajo, tenemos que ponerle la fecha y el concepto de la operación, si es a crédito, a contado o mixta. Por ejemplo, compramos mercancías a contado con el cheque número 13. Y por último, ya en la redacción, tenemos que ponerle la cuenta, el número de cuenta, todas las cuentas del lado del debe y todas las cuentas del lado del haber, siempre con el tipo de moneda que nos arroja el SAT. Bueno, yo les hablaré sobre el procedimiento de cómo llenar las pólizas. Las pólizas es un documento para saber cómo se va a pagar una compra o una venta. Como por ejemplo, aquí tenemos la póliza de cheque. La póliza de cheque se usa cuando nos pagan con cheque o pagamos con cheque que entra a banco. Para llenarlas es igual como en los asientos de diario, se tiene que poner exactamente lo mismo. Por ejemplo, esta fue de una compra. Para llenarla utilizamos que fue el equipo de cómputo que entra y luego la cuenta que es computadora, el IVA y el banco. En las cantidades sería 10,000 que nos costó el IVA y el total iría en banco. En lo siguiente tenemos póliza de diario. La póliza de diario se usa cuando hay dinero de por medio que es a crédito. Esta fue una compra y lo metimos al gasto de venta. Entonces pusimos gasto de venta, los 2 paquetes de cocos, el IVA por acreditar y pues lo que quedamos a deber, tenemos que poner acreedores porque es a los que quedamos a deber y las cantidades van aquí. Y al final las sumas y la compra. Y aquí va lo que ponemos al final, que sería compra según remisión. Por siguiente tenemos la póliza de egresos. La póliza de egresos se usa cuando nosotros pagamos con caja. Aquí estaríamos haciendo un préstamo. Entonces usamos la cuenta de deudores diversos. Al principio, a quién le vamos, quién es nuestro deudor y aquí que el dinero sale de caja. Bueno, las cantidades aquí es parcial, debe y haber. En el debe va el deudor y en el haber lo que sale de caja porque es una salida para nosotros. Al final se ponen las sumas iguales y aquí va el concepto que es préstamo. Y ya por último tenemos la póliza de ingreso. La póliza de ingreso se usa cuando nos pagan con caja. En esta póliza es una venta. Aquí se llenaría que en nuestra entrada se pondría caja, venta, los 3 paquetes y el IVA. Lo que te salga aquí lo tienes que sumar para llevarlo a caja, donde se pondrían
Las cantidades en caja irían los 1.740, en venta irían los 1.500 y lo del IVA que son 240. Aquí irían las sumas iguales, la venta según factura y el número de factura, y la fecha y el número. El diagrama de flujo es la representación gráfica de algoritmo. También este es usado como un instructivo de cómo se debe preparar algo o cómo se debe hacer una actividad. Como por ejemplo, yo aquí hice un diagrama de flujo de las pólizas que lleva el inicio. El primer cuadrito dice ver qué tipo de póliza vamos a realizar. Es el primer paso. El segundo cuadrito es entra dinero, entonces se realizaría una póliza de ingreso, que es el tercer cuadrito. El cuarto es cómo se registra, se anotan las cuentas y se registran con detalle. En el número 5 tenemos que sale dinero, entonces se realizaría una póliza de cheque. Se elabora el cheque y su copia. Después en el 8 tenemos que se registran las cuentas, el detalle de quién lo hizo, quién lo registró y quién autorizó. Después tenemos no entra ni sale dinero. Entonces se realizaría una póliza de diario porque hay dinero de por medio. Lo mismo, se notaría el registro, las cuentas y quién. Y por último, en el número 11, pues se pone quién lo elaboró, quién lo autorizó y quién lo registró, que es ya como más a fondo. Bueno, más que nada en este diagrama, pues fue utilizado para ver cómo se usa cada póliza y qué es lo que lleva la póliza. Es como un instructivo de cómo se debe de hacer las pólizas, ya sea de diario o de ingreso. Luego tenemos lo que es el ciclo contable por el último punto. Este es un periodo que hace la empresa donde se llevan a cabo todos los registros que hubo de forma sistemáticamente y cronológicamente y muy bien hecho para ver el reflejo de lo que pasó en la empresa. Y normalmente es de un periodo de un año, pero hay muchas empresas que lo manejan como trimestrales, mensuales, pero normalmente lo hacen de un año. Y aquí tenemos 6 etapas. Primero tenemos la transacción, luego el documento, luego hacemos el registro en el libro diario, luego en el libro de mayor y luego tenemos la regularización o el cierre contable y por último hacemos los estados financieros. Se inicia con la identificación del hecho contable o transacción. Por ejemplo, puede ser una venta de mercancía. Luego es hacer un documento que soporte esa transacción. Luego de este documento se genera el asiento en el libro diario y cuando termina el ciclo contable lo pasamos al libro de mayor y después de las regularizaciones que se dan, por fin podemos hacer los estados financieros.